Primera de Juan, capítulo 5, del verso 11 hasta el 13. Voy a dar lectura. Dice así la eterna palabra de Dios. Voy a dar lectura en honor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y dice así de esta manera. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén y amén. Amén. Nosotros estamos haciendo el discipulado a través de las casas, o el aposento alto, o el movimiento de vida que siempre les estoy transmitiendo. Aquí están los líderes, están los ancianos, los diáconos, diaconisas y obreros importantes también, ¿verdad?, de otras iglesias que están aquí sentados por el Evangelio. Solamente el Evangelio nos puede unir, porque no tenemos ningún perjuicio ya denominacional, sino que vamos en lo que Dios quiere, vamos en lo que Dios desea. Por eso, como obreros importantes, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir resumiendo ya en su vida? Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio al campo, cuando hablo del campo, me estoy refiriendo a las casas, el lugar donde trabajo, mi oficio, mi profesión, mi especialidad, o algún lugar donde Dios le haya permitido un campo para poder predicar el Evangelio. A eso lo llamamos nosotros un discipulado, que puede ser de una persona a 10 personas. Pero nosotros queremos enfocarlo ya no en un discipulado como hacíamos antes, de tratar de transmitir, o algunos decían, ¿no?, disertar un versículo, un capítulo, de acuerdo a cómo podamos interpretarlo en el momento. No, sino el movimiento de la palabra, el movimiento de vida en el campo. Porque el Evangelio no es simplemente un conocimiento. El Evangelio es transmitir vida. Si yo tengo esa vida, lo puedo compartir. Si yo tengo dinero, puedo compartirlo. Por eso es tan importante, ¿qué es entonces el movimiento de vida? ¿Qué es el discipulado que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es el aposento alto al cual Dios nos está dando la dirección? Es cambiarle el destino completamente a las personas. El aposento alto que no cambia el destino a las personas no es un aposento alto. El aposento alto tiene que cambiar el destino completamente de la persona, de la generación, de la posteridad, porque es un aposento alto que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque estamos proclamando el nombre de Cristo. Amén. Y un aposento alto donde se cambia el destino, donde se proclama a Cristo, el Espíritu Santo obra de una manera inmensa. Por eso habíamos dicho, el Espíritu Santo es el que tiene que realmente estar obrando, ¿dónde? En el aposento alto. Si en el aposento alto que yo estoy así, si no obra el Espíritu Santo, no puede ser un aposento alto. Para que sea el aposento alto, tiene que obrar el Espíritu Santo. ¿Ustedes han recibido el Evangelio o no? Entonces, no solamente han cambiado su destino, sino que toda su vida ha cambiado por completo. Una persona que se ha encontrado con Cristo no puede quedar igual. Si ustedes han quedado igual, no conocen a Cristo. Tiene que haber un cambio, ¿sí o no? Tiene que haber un cambio. Y nosotros tenemos que levantarnos como esos testigos que Cristo es real, que Cristo está vivo. Porque si no hay un cambio, la gente entonces, ¿cómo va a poder creer al mensaje del Evangelio? ¿Ah? Hoy estaba en una casa y hasta el no creyente lo sabe. Estaba hablando con un no creyente que recién está escuchando el Evangelio y le hice una pregunta y me contestó mejor que un pastor. Son 2 reuniones, 3, porque una no pude ir y mandé a uno de nuestros hermanos a que vaya a predicar y hizo el fórum con él y hoy me tocó ir. Son 3 veces que lo hemos visitado. Y hoy le pregunté, ¿por qué las personas realmente están enfrentando desastre y sufrimiento? Y él directamente me dijo así, es por el pecado original, es porque están caminando sin Dios y por eso no tienen otra opción más que el desastre se les va a acercar. Yo lo miré y le dije, pero este sabe más que un pastor ya.
Me contestó así directamente. Pero también me recalcó y me dijo, una persona que está sin Dios puede vivir de cualquier manera y su vida puede ser la más desordenada del mundo porque Dios no está. Pero una persona que tiene a Dios, su vida tiene que ordenarse. Su vida tiene que ser diferente y tiene que haber un cambio. Yo dije, hermano, ¿qué le ha enseñado usted? No, nada, hemos hecho el foro por 2 horas nada más. En 2 horas comprendió el Evangelio. Por eso nosotros no tengamos un Evangelio liviano. Aunque nosotros estamos predicando un Evangelio poderoso, verdadero y correcto, no lo tomen livianamente. Esto no es un Evangelio light. Esto no es un Evangelio de, ¡oh! La vida tiene sorpresa, sorpresa me da la vida. Así no es. ¿Ah? Es un Evangelio de poder. Y si alguien realmente se encuentra con Cristo, tiene que haber un cambio. Porque todos los que se han encontrado con Cristo, la Biblia muestra, no lo digo yo, cambiaron completamente. Amén. Por eso ustedes como discípulos tienen que entender. Hemos visto 4 cartas de Abel. La primera carta que hemos visto es ¿por qué la gente es infeliz? Y habíamos establecido esto. Romanos 3:23, ¿qué dice? Que las personas no pueden ser felices por el pecado. Pero este pecado no es un pecado de acción ni personal, sino es un pecado. ¿De qué? Espiritual. Por eso a esto lo llamamos el problema espiritual que las personas tienen. Por eso este pecado ha trascendido hasta hoy. Claro que ha trascendido. Por eso que hasta hoy las personas no pueden ser felices. ¿Cuál es la razón? La Biblia muestra en Ezequiel capítulo 28 del verso 11 al 14 que hubo un ser que trajo esta infelicidad al ser humano. El que dividió el cielo ha venido para dividir tu casa, ha venido para dividir tu iglesia, ha venido para dividir el mundo. Por eso el problema del ser humano es que está dividido. Dios no está. Y como Dios no está, no tiene ninguna otra opción más que vivir su vida netamente centrado en ¿qué? En lo carnal. Por eso que como están siguiendo solamente lo carnal, no tienen otra opción más que vivir ¿qué? Bajo una sentencia. Y el ser humano que está sin Dios, que está atrapado por Satanás, está viviendo ¿qué? Bajo una sentencia. Satanás lo está dominando completamente. Por eso las personas dicen aparentemente que tienen un libre albedrío. Yo hago lo que quiero, yo si quiero hago esto, si quiero hago lo otro. Yo pienso ahora diferente. Desde la caída del ser humano, el hombre ha perdido el libre albedrío. ¿Por qué le digo eso? Porque el ser humano no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Siempre están haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque ha perdido esa parte. Y ustedes por eso tienen que entender, ustedes en Cristo lo han restaurado todo ya. Ustedes ahora pueden darse cuenta realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Satanás ha perdido control en los hijos de Dios. Por eso, la Biblia está reflejando claramente, por esto, es que han caído completamente, ¿dónde? En problemas severos, problemas graves, problemas espirituales. Por eso, ustedes tienen que mirar esto y entender estos problemas espirituales, a menos de que Cristo no intervenga, nunca van a desaparecer. Los problemas espirituales, esto tiene que ser un principio que ustedes deben acordarse donde quiera que prediquen el Evangelio. El hombre tiene muchos problemas, más de 10.000 problemas, pero el problema más grave, el mayor problema de su vida, ¿cuál es? Pecado original. Porque el pecado original lo ha separado de Dios. Por eso el hombre ha quedado en un estado pecaminoso. Y el hombre ahora mismo está roto, quebrado, destruido. Su vida está dominada por Satanás y Satanás los está guiando al desastre, hacia la destrucción, al sufrimiento. Y al final de su vida le va a traer un sufrimiento eterno. Por eso las cartas se está hablando concerniente a esto. Esta es la infelicidad del ser humano. ¿Y cómo nosotros podemos encontrarnos con Dios entonces? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Para encontrar a Dios tenemos que aprender a discernir. Primero, la única forma en que yo pueda encontrar a Dios es entender el problema que yo tengo es espiritual.
Y para yo resolver mi problema espiritual, no importa qué respuesta tú le puedas dar a un problema espiritual, no se va a solucionar a menos que no sea una respuesta espiritual. Aquí Satanás los está engañando a muchas personas, como el problema es espiritual, las personas están buscando respuesta en lo espiritual de manera incorrecta. Así están yendo a los adivinos, así están yendo a los brujos, así de esa manera están buscando todo tipo de respuestas en lo espiritual, pero en lo incorrecto. No han distinguido incluso lo que es la religión, no han distinguido incluso lo que es el evangelio o la salvación. No saben, no tienen discernimiento de esto. Por eso las personas piensan, todas las iglesias hablan de Cristo, todas las iglesias predican el evangelio, todas las iglesias hablan de la Biblia. Claro que sí, todos hablan de Cristo, todos hablan de Jesucristo, todos hablan de Jesús. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde radica? En que nosotros estamos restaurando esto. Las iglesias han perdido este fundamento. Están tratando de arreglarle la vida física a las personas. Están tratando de arreglar lo físico en el mundo. Pero el mundo no tiene un problema físico, tiene un problema espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que restaurar. ¿Por qué estoy reuniendo a los pastores ahora? Porque los pastores como yo, y no los critico, ellos han venido haciendo todo tipo de método, todo tipo de sistemas, todo tipo de organizaciones. Lo han hecho de todo, pero ninguno de eso ha tenido continuación. ¿Por qué? Porque han usado tantas cosas. Y yo los he escuchado porque yo les he hecho también. He hecho terapia, he leído libros de psicología, hasta metafísica he leído. Atráelo, decláralo, piénsalo, confiésalo. Esa es metafísica. Pero nada de eso ha podido resolver esto. Por eso que la iglesia está entrando en caos. La iglesia está desapareciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio está desapareciendo. Los pastores no tienen ninguna fuerza. ¿Por qué no tienen fuerza? Porque la fuerza solamente lo pueden obtener ¿de dónde? Del reino de los cielos. Y si no hay una fuerza que viene de lo alto y solo me enfoco en lo que es la religión, en lo que yo puedo ver, en las cosas humanas, no va a haber respuesta. Por eso quiero que ustedes lo entiendan, no sean engañados. Estamos como los restauradores del evangelio. Los pastores están hablando de Jesús, sí, pero nosotros estamos restaurando. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por no conocer la salvación, entonces también aquí están cometiendo errores. Y aquí quiero ser claro, la salvación no es algo que se obtiene porque yo decido salvarme. La salvación se obtiene porque Dios te da la gracia, te pone fe para creer al que te envió, a Cristo. ¿Para qué? Para resolver el problema de tu vida. Tú no te has salvado porque has querido. Dios en su palabra nos registra claramente. Dios tiene personas que están preparadas para la salvación. Hechos 13:48 dice, todas las personas que fueron ya preparadas para la vida eterna van a tener que encontrarse con Cristo. Por eso, las personas que están ahora mismo en Génesis 3 no conocen a Dios, están drogándose, están peleando, están ejerciendo prostitución. ¿Podremos decir, Dios no quiere saber nada con ellos? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque dentro de estas personas que están aquí hay discípulos, aquí hay pastores, aquí hay misioneros. Alguien que entiende esto tiene que ir por ellos. Eso se llama, ¿qué? Evangelismo. ¿Por qué yo tengo que hacer esto, pastor? Porque tú eres el único que conoce el problema espiritual. Porque tú eres el único que conoce la manera de encontrar a Dios correctamente. Por eso la salvación es dada por Dios. Ahora algunos dirán, si Dios conoce a los que se van a salvar, entonces ¿para qué tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué Cristo dijo, id y predicar a toda criatura? Porque no los conocemos. ¿Cómo sabremos nosotros si alguien realmente ha sido preparado por Dios? Porque así como ustedes escuchan el mensaje y reaccionan al mensaje, se llenan sus ojitos de lágrimas, saben que es la verdad, Dios le da convicción y entonces pueden creer en Cristo como ustedes.
Por eso cuando uno entiende, la religión tiene un problema. Sí tienen adoración, sí tienen alabanza, sí tienen oración, sí hablan de Cristo, pero ¿cuál es el problema? No tienen aceptación. Pero el Evangelio sí tiene aceptación. ¿Sí o no? Porque ninguna religión dice, tienes que creer. Si confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Ninguna religión dice eso. Aquí una persona me dijo, después que yo enseñé esto, me esperó afuera y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Yo desde el vientre de mi mamá he ido a la iglesia. Así que bueno, bien por ti. No, es que ahorita usted acaba de hablar de aceptación. Yo ya estoy en la iglesia, ya tengo ya 27, 28 años y nunca he aceptado a Cristo. ¿Soy hija de Dios? Me preguntó. ¿Nunca has aceptado a Cristo? No, es que nunca nadie me ha dicho que voy a aceptar a Cristo. ¿Ah, sí? Pues ven acá. Le expliqué otra vez por qué tienes que aceptar a Cristo. Y aceptó a Cristo y toda su vida en la iglesia. Eso es la religión. La religión siempre está buscando métodos, esfuerzos, pero no entienden. ¿Qué es la salvación? Es ser libre del pecado y de Satanás completamente. Por eso, ¿cómo podemos nosotros escapar de aquí? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Solamente a través de Cristo. Por eso, Hechos 4:12. Hechos 4:12, ¿qué dice? No hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. La tercera carta, ¿qué es lo que decía? ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Perdón, aquí, ¿por qué el hombre no puede encontrar a Dios? Y aquí, ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo? Hay una sola manera. Juan 14:6. ¿Qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay muchos caminos, hay muchas verdades y muchos hablan de muchas cosas allá afuera, pero Cristo está diciendo que Él solamente es el camino. ¿Qué habíamos hablado en esta carta? ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Todo lo que tú puedas ver con tus ojos no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Si tú miras algo con tus ojos, eso no es Dios. Por eso ustedes tienen que entenderlo cuando van al campo. Tienen que proclamar esto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Él nomás nos puede llevar a Dios. Él solamente nomás puede hacer un camino vivo para encontrarnos con Dios. Por eso, Dios tuvo que mandar ¿a quién? A Cristo. Cristo vino en la persona de Dios. ¿Cómo? Vino a través de una virgen. Para que sea Cristo, tiene que venir de una virgen. Para que sea Cristo, tiene que venir en forma de hombre. Para que sea Cristo, no tiene que tener pecado. Para que sea Cristo, tiene que morir en una cruz. Y para que sea Cristo, tiene que resucitar. Estas son las condiciones del Cristo que ha muerto por mí y es el único que me puede llevar a Dios. No hay nadie más. Todos los seres humanos que han nacido aquí tienen papá y mamá. María tiene papá y mamá, ¿sí o no? San Martín de Porres tiene papá y mamá. Todos, quien tú me digas. Por lo tanto, tiene pecado. Pero Jesús nació de una virgen. Amén. ¿Por qué? Porque Dios vino, el Espíritu Santo vino sobre María y puso una semilla en su vientre. Dios vistiéndose de carne y sangre. ¿Para qué? Porque un espíritu no puede salvar al humano. Tiene que ser un hombre sin pecado. Por eso se vistió de carne y de sangre, para que pudiera derramar en la cruz del Calvario toda su sangre por nosotros. El justo por el injusto. El que no tiene pecado por el pecador. Y no solo tiene que morir, sino tiene que resucitar. Por eso, como Dios es espíritu, Él nos ha dado este método. Solamente podemos encontrar a Dios ¿a través de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha rescatado. ¿Por qué Jesús es el único camino? La cuarta carta. ¿Por qué Jesús es el único camino?
Primera de Juan 3:8. ¿Por qué Jesús es el único camino? La Biblia nos muestra, nosotros tenemos que distinguir entre lo que es religión, entre lo que es evangelio. Si nosotros no podemos distinguir entre la religión y el evangelio, entonces no han podido descubrir, no han descubierto el estado de destrucción, en el que se encuentra el ser humano. El ser humano se encuentra en un estado de destrucción muy grave. Por eso es Cristo el único camino, porque Él vino, ¿para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. ¿Y cuáles son esas obras? El pecado de separación con Dios, la sentencia, el poder de Satanás y todos los problemas espirituales. En la cruz del Calvario Él lo terminó. En una palabra, consumado es. Todo ha terminado. Si alguien hasta ahora sigue trayendo su mochila de remordimientos, su mochila de sentirse mal, su mochila de que no soy digno, hoy lo tiene que dejar. Porque hoy vamos a hablar de la quinta carta. No vamos a poder predicar el evangelio si no tenemos seguridad. Por eso la quinta carta, ¿de qué nos está hablando? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo seguridad? Esto es bien importante. ¿Por qué no tengo seguridad? Primera de Juan, capítulo 5, 11 al 13. Jesús es el único camino para poder sacar de este estado de destrucción a las personas. Solo uno los puede salvar: Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso nosotros, mirando esta carta, ¿qué es lo que tenemos que hoy descubrir? Tenemos que descubrir esto. Yo voy al campo y estoy llevando a algunos hermanos conmigo al campo. Hay veces que no puedo tomar fotos porque son hermanos nuevos y de verdad que todavía me da pena, porque no sé si de repente será bueno tomar foto ahora, pero ya en el futuro de repente tendremos también unas fotos de nuestros hermanos que estamos visitando. Amén. Pero hay muchas personas que están creyendo en el campo, en este evangelio, y hay muchas personas desilusionadas también, no quieren escuchar nada del evangelio. Pero también hay muchos creyentes sin seguridad. Es increíble encontrar a los creyentes que no tienen seguridad. Ellos viven temerosos del futuro, viven temerosos del mañana, viven temerosos de qué es lo que pueda suceder. Yo pregunto a los creyentes: hermana, ¿por qué esto está así? Se le ve tan triste, acongojada. ¿Por qué tiene esa cara tan triste? ¿Usted es una hija de Dios? Sí. ¿Pero por qué está así? Es que yo le estoy pidiendo a Dios que antes de que yo me muera, mi hijo pueda ser un profesional. Porque si yo me muriera, ¿cómo va a terminar él su carrera? Por eso yo le clamo a Dios que por favor me preserve la vida hasta que mi hijo termine la universidad. Yo lo miro y digo: ¿pero cómo puede una persona vivir así? ¿Ah? ¿Cómo puede una persona pensar así? Una persona que vive así no tiene seguridad. Nosotros tenemos que tener la seguridad en Cristo. ¿Quieren vivir muchos años? Entiendan el plan de Dios. ¿Quieren tener buena salud? Proclamen el evangelio. ¿Ustedes quieren irse rápido? Es fácil. Hagan idolatría, practiquen hechicería, hagan todo tipo de adivinación y verán, serán destruidos rápidamente. Pero si ustedes realmente quieren vivir muchos años, entiendan hoy por qué razón Dios me ha permitido salir del coronavirus. ¿Por qué Dios me ha dejado? Tiene que haber un plan o no. Y no hay nada más triste que un cristiano que no entiende. Un cristiano que por más que escuche el evangelio no puede disfrutarlo. Es lo más triste que hay. Ir al campo y encontrar cristianos temblando. ¿Pero por qué estás temblando? Es que no sé qué puede ser de mí. ¿Cómo puede ser así? No. ¿Qué dice la Biblia? Yo creo en un Dios que controla todo. ¿Usted cree en un Dios así o no? Y yo creo en un Dios que cuando yo nací, Él ya me puso mi fecha de expedición. ¿Sí o no? Él ya sabe. Cuando Dios me llamó, ¿vino de dónde? Él vino de mi funeral, ¿verdad?
Yo panzón, pelado, me conoció, me enterró, pero vino al presente a llamarme como su evangelista. Entonces yo no me preocupo cuándo me voy a ir. Yo predico el evangelio cada día como el último día de mi vida y lo disfruto. Mañana, no sé. ¿Sí o no? ¿Qué hacen ustedes planeando? Mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto. Si Dios, tú me permites, mañana haré esto. Señor, si mañana tú me despiertas, mañana, Señor, voy a hacer esto. ¿Cuántos me entienden? Amén. Yo en México aprendí algo. A donde quiera que iba le decía, hermano, nos vemos mañana. Primero Dios. Yo decía, ¿cómo? No entendía eso. Iba para el otro lado, hermanito, que por aquí, hermana, mañana voy a su casa. Primero Dios. Iba para allá, hermano, ¿cómo está, pastor? Hermano, mañana nos vamos a reunir, ¿cómo quedamos? Primero Dios. Y le pregunté al hermano, ¿qué significa primero Dios? Es que Dios está sobre todas las cosas. Si Dios te permite, te encuentras mañana. Si Dios te permite, saldrás a trabajar mañana. Si Dios te permite, predicarás mañana. Es cierto. Entonces cuando uno empieza así, ¿eso se graba o no? Primero Dios. Por eso, ¿por qué razón no hay seguridad? Porque las personas no saben la vida que han obtenido dentro de la salvación. Como no saben esa nueva vida que han obtenido dentro de la salvación, por lo tanto están temblando y no tienen ninguna seguridad. Los que han recibido salvación, han confesado con su propia boca y han aceptado a Cristo como su dueño, por eso han aceptado a Cristo en su corazón. Y Cristo se ha convertido ¿en qué? En el Rey de Reyes, Señor y Señor de tu vida. Por eso decimos siempre, ¿Cristo quién es? Cristo es mi dueño. ¿Cristo es el dueño de su vida o no? Juan 1:12 dice que a través de confesarlo y creerlo en nuestro corazón, Él viene a nuestra vida y Él se convierte en nuestro dueño. Por eso tengo que disfrutar cada día. Dios está conmigo. Dios está en todas las cosas. Por eso Él murió y resucitó. Y ahora mismo, como Dios está conmigo, Él está obrando con su Espíritu Santo. Y yo tengo que tener esa seguridad. Dios está obrando ¿dónde? En mi vida, en mi corazón, en mi campo. Yo tengo esa seguridad. Si Dios está conmigo, Angelina, si Dios está contigo, ¿quién te puede ganar? Nadie, pero lo decimos. Pero cuando viene el problema, ahí tienen que decir, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, me da igual. Si me muero hoy, me da igual. Si Dios me permite mañana, me da igual. Si al final nosotros predicamos para que se vayan o para que se queden. Para que se vayan. Pero si se quedan, ¿para qué se quedan? Para predicar el evangelio. Ustedes están aquí, han despertado hoy porque Dios tiene un plan. ¿Y cuál es su plan? ¿Hacer dinero? ¿Comprar más posesiones? ¿Comer más parrillada? Predicar el evangelio. Y si predicamos el evangelio, vamos a darnos cuenta que sin ningún esfuerzo, este Espíritu Santo mora en nosotros. No necesito esforzarme para que el Espíritu Santo more. En eso tenemos que tener seguridad. Dios está conmigo, su Espíritu Santo está en nosotros, Él está morando. Por eso Romanos 8:2 dice, este Espíritu Santo nos ha librado del pecado y de toda maldición. Amén. Primera de Corintios 3:16 dice que Él nos ha elegido como su templo. Y nosotros tenemos que disfrutar eso. Donde quiera que vayamos, somos la iglesia que se mueve. Primera de Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Ustedes tienen que disfrutar esta bendición. No tienen seguridad porque no saben en realidad, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso tampoco pueden disfrutar esta vida. Pero ustedes que tienen esta vida, tienen que disfrutarlo. Amén. ¿Qué es lo que tienen que disfrutar? Primero, como las personas que están en el mundo no se dan cuenta de esta vida,
¿Qué es lo que tienen que ustedes entender? En el tiempo de Adán y de Eva, ¿qué fue lo que pasó? Este acontecimiento. El acontecimiento del pecado original, el pecado adámico. Por eso Adán y Eva fueron separados completamente de Dios. Y así han terminado completamente ¿qué? Controlados por Satanás. Juan 8:44. Y de esta manera, Mateo 11:28 dice que están viviendo vidas cansadas, vidas estresadas, vidas llenas de ansiedad. ¿Por qué? Porque no se pueden percatar. Hay una vida mejor. Pero ¿cómo se van a percatar, dice Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a percatar si no hay alguien que vaya realmente a explicar esto? Dejen de estar ustedes escondidos en sus casas. En vez de estar mirando novela, digan, a ver, de 3 a 4 voy a ir a predicar a una vecina, voy a ir a predicar a una amiga, voy a ir a hablarle de Cristo a una persona. Yo se los dije la otra vez. Ustedes tienen que salir de esa vida religiosa cómoda. Ya me salvé, ahora ya estoy salvo, ahora voy a esperar la venida del Señor. Esa es una vida muy aburrida. Ustedes tienen que entender ahora, no me voy a ir a dormir a mi casa, a menos que diariamente tengo que hablarle de Cristo a una persona. A quien sea tengo que hablarle de Cristo. Amén. No pueden irse a dormir a su casa si no le han hablado a una persona de Cristo. Y si ustedes no le hablan a una persona el Evangelio, eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Tienen que hablarle a alguien del Evangelio. No estén viviendo una vida así llena de pecado. Amén. Por eso, lo cuarto, dice, al final pueden triunfar, pero los conflictos no acabarán. Las personas que no conocen esta vida, no tienen ninguna seguridad, pueden triunfar, pueden tener éxito, pero al final de sus vidas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Terminarán qué? Divididos ellos mismos. Mateo, capítulo 12:25. Dice eso, hermanos. Yo veo las empresas, por no tomar ejemplos personales, las empresas triunfan, tienen éxito, se ponen grandes corporaciones, pero al final todos los trabajadores terminan divididos, todos los trabajadores terminan peleados, todos los trabajadores terminan odiándose. Se ven las familias también. Yo hoy día estaba en una reunión y estaban hablando de un archimillonario y decían, pero mira cómo acabó su hijo, pero mira cómo terminó su papá, pero mira el viejo que no sé cuánto, que mira. Yo decía, hasta tener dinero hace que tus conflictos nunca terminen y termines dividido. Por eso es tan importante conocer esta vida. No hay nada más grande que haberse encontrado ¿con quién? ¡Con Cristo! Y aunque Dios ya no le dé nada, ya lo tienen todo. ¿Ya tienen a Cristo o no? Pero siguen pensando, pero Dios tiene que darme algo. ¿Qué más quiere que te dé? ¿Ah? Dios te ha dado la paz, Dios te ha dado el amor, Dios te ha dado la felicidad, Dios te ha dado el gozo. ¿Ah? ¿Qué más quiere? Dios te da la salud. ¿Dinero? La gente sigue pensando, sí, pero lo que me hace falta es dinero. Con dinero no se puede comprar paz. Con dinero no se puede comprar felicidad. Por eso la persona que no se da cuenta de esto, ¿termina qué? Como hijo de ira. Efesios 2 y 3 dice que estas personas que no conocen esta vida son personas que están ¿qué? Como hijos de ira. Llegan a ser así y al final, ¿qué pasa? No van a tener ninguna fuerza para poder evitar ¿qué? El desastre. Hay un desastre. Hechos capítulo 8 del 4 al 8. ¿Qué dice? Este desastre va a venir. Las enfermedades que ni siquiera los médicos conocen. Las enfermedades que ni la ciencia ni la medicina puede hacer algo. El desastre, quieran o no, si no conocen esta vida, va a llegar. Por eso es tan importante que ustedes entiendan esto. Y también van a ser ¿qué? Afligidos. ¿Por quién? Por demonios. Hechos 16, del 16 al 18, dice que van a ser afligidos ¿cómo? A través de los demonios. Los demonios, hermanos, vienen para afligirlos. Algunos no creen en esto, dicen, pastor, el siglo XXI, ¿qué va a haber demonios? Yo se lo dije el otro día. Hay una pequeñita
que está mirando, que hay un enanito que le para bailando en la mesa. Lo reprendimos, se fue. Ayer apareció otra vez. Pero le dijimos a la niñita, si aparece otra vez, solo Cristo tienes que decirle. Sí, parece, solo Cristo. Y ayer apareció y le dice, mamá, ahí está el enanito, el señor que está bailando otra vez. Y su mamá le dice, ¿dónde está? Ahí a tu atrás. Y entonces ella quiso reaccionar y la niña le dijo así, solo Cristo. Y al rato le dice, mamá, ya se fue. ¿Qué le quiero decir? Estos espíritus inmundos malvados están trabajando ahora mismo, pero el Espíritu Santo de Dios también está trabajando ahora mismo. Hay que enseñarle a los niños su autoridad. Hay que enseñarle a los niños a realizar esto. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos tienen que realizar que tienen un poder, que tienen una autoridad. ¿Cuántos me entienden? Amén. Por eso, estos sufrimientos no acaban. Amén. Porque las personas, estos sufrimientos, lo quieren ¿qué? Quieren ser consolados con dinero, quieren ser consolados con triunfo, con honor. Pero Lucas 16 del 19 al 31 dice que nada puede consolarte. Al final de tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a poder salir de esto. Por eso, si no conocen el estado de salvación, van a vivir como los no creyentes. ¿Cómo es posible que un creyente viva como un no creyente? Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes hoy puedan cambiar esto. Amén. Las personas que no conocen las bendiciones de los salvos tampoco tienen seguridad. Si no conocen las bendiciones de los salvos, no van a tener seguridad. Los salvos tienen bendiciones muy importantes, como cuáles. Por ejemplo, los que han recibido salvación, ellos han escapado completamente ¿de qué? De toda condenación. Efesios 2:1 está diciendo esto, que nosotros antes estábamos muertos en delitos y en pecados, pero cuando encontramos a Cristo, todo nuestro pasado fue resuelto o no. Todo nuestro presente fue resuelto o no. Todo nuestro futuro fue resuelto o no. Entonces nos vamos a pecar. Entonces nos vamos a destruir. Así vamos a vivir. No sean engañados. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber realmente la evidencia que yo me encontré con Cristo. ¿Sí o no? No dicen amén, parece que no les gustó eso. Efesios 2:2 está hablando de eso. Tu presente se resolvió y tu futuro también se ha resuelto. Y Efesios 2:7 dice que ahora Dios te va a dar la evidencia aquí en la tierra y vas a tener la evidencia de poder vivir con Dios allá en el trono celestial. Por eso es tan importante. El que conoce esto, se acaba todo. Si ustedes no conocen en realidad las bendiciones, no conocen los privilegios de esta nueva vida, que su destino ha sido cambiado, no van a tener ninguna seguridad. El problema no es que no hay dinero, el problema no es que no hay trabajo, el problema es que el ser humano está separado de Dios y porque está conectado a la destrucción, al fracaso, al desastre, entonces no tienen otra opción más que recibir eso. Pero ustedes, su vida cambió. ¿Cuánto creen eso? Por eso estamos hablando con los pastores acerca de esto. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda ser ordenado. Porque no hay nadie en el campo que pueda dar un mensaje ordenado. No hay nadie ahí en el campo que pueda dar un mensaje exacto. Ustedes son las únicas personas que conocen esto. Vayan al campo. No pierdan en realidad el evangelio. No sean engañados. Yo ahora que me estoy reuniendo con los pastores me doy cuenta, hay muchas cosas para ordenar, porque el mensaje no está siendo exacto. Ellos me dicen, pastor, pero nosotros hablamos de Jesús. Sí, pero Jesús no es el Cristo. Nosotros hablamos de Cristo, me dicen algunos. Sí, pero no saben qué significa Cristo. Me dicen, pastor, Jesús y Cristo es un sinónimo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser un sinónimo? Jesús vino a hacer la misión de Cristo. ¿Cuántos saben eso?
Jesús vino a cumplir la misión de Cristo. Y si Jesús no es el Cristo, no puede hacer nada por nosotros. Por eso tienen que realmente tener seguridad en esto y transmitir ¿a quién? A las otras personas. Amén. Tienen que entender eso. Amén. Por eso lo tercero. ¿Qué dice lo tercero? ¿Por qué las personas no tienen seguridad? Porque no conocen los privilegios que han recibido. Ustedes tienen privilegios. Tienen muchos privilegios, pero a veces no lo entendemos. Mateo 16, del 13 al 20, habla de esto. ¿Y qué está diciendo? El evangelio que nosotros tenemos que proclamar, este evangelio tiene como bendición que nosotros hemos recibido un evangelio que tiene la bendición de ser ¿qué? Una roca, porque Cristo lo dijo así: yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. Una persona que es movida por cualquier viento va a ser una persona que no puede dar respuesta. Los vientos van a venir de todo lado, los vientos van a soplar de todo lado. Yo antes de conocer el evangelio, antes de entrenar a la iglesia como lo hago ahora, yo tenía miedo que un testigo de Jehová se encuentre con uno de mis ovejas. Tenía mucho miedo porque decía, uy, lo van a confundir y se lo van a llevar. Tenía mucho miedo, porque mi mensaje ¿qué era? Bendición, prosperidad, éxito, recibe, te declaro, te decreto, reclámalo, llámalo, búscalo. Ese era mi mensaje. Y la gente le gusta escuchar eso. Se llenaba la iglesia, pero yo tenía miedo, estaban sobre la arena. Pero cuando yo comencé a explicar a la iglesia el evangelio y se pararon sobre esta roca que es Cristo, una vez entraron, me acuerdo allá en Corea, 3 testigos de Jehová a llevarse a mis ovejas y me pasaron la voz: pastor, 3 testigos de Jehová han llegado. Perfecto, que se sienten, le predicamos. Y terminó el culto y salieron y se llevaron a 3 de mis ovejas a tomar algún refresco y me trajeron el reporte: pastor, nos quisieron hablar a nosotros el evangelio, pero nosotros terminamos predicándole. Le hablamos de Génesis 3, le hablamos de la sentencia, le hablamos del estado del no creyente, de la gravedad del problema espiritual en que ellos están. Y ellos se quedaron que el hermano mayor, el que prácticamente cuando los 2 menores no pueden ya más, el mayor está ahí como un soporte, le dijo: vámonos, vámonos, porque ya iban a aceptar a Cristo. Ya no temo ya que entren cualquier corriente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, ¿sí o no? Otro día una hermana estaba en la Plaza Mayor y de repente se acercaron esta corriente de la Madre Jerusalén. ¿Han escuchado, verdad? Que Dios tiene a su esposa y que hay una coreana que se ha casado con Dios y todo ese tema. Y esta hermana le predicó el evangelio. Y también al predicarle el evangelio se paró y se fue huyendo. Me dijo: le prediqué el evangelio. Y yo: ¿de qué le hablaste? Le hablé de la simiente de la mujer, el evangelio original. ¡Wow! Esos son los privilegios que tienen los hijos de Dios. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Amén. Y las puertas del infierno, del Hades, nunca podrán ganar a la iglesia. Y lo último, te doy la llave. Hay personas que no saben usar la llave. Seguramente algunos de ustedes ha de tener algún cajón que tiene alguna chapa vieja, ¿verdad? Y cuando uno sabe usar la llave para abrirlo, a veces solo puede abrirlo. A veces le mandas a alguien a abrir: ábreme esa puerta. Cuando va, no se puede abrir. ¿Por qué? Porque aunque tienen la misma llave, no saben usarlo. Le dan una vuelta para la izquierda, una vuelta para la derecha, y cuando uno va a abrirlo, de una lo abre. ¿Y cómo usted lo puede abrir? Porque yo sé cómo usar la llave. En cambio ustedes lo ponen para acá, lo ponen para allá, no saben usar la llave. Ustedes tienen que usar la llave tanto para abrir el cielo y la llave para poder quebrantar todas las obras de las tinieblas. Amén. Tienen que saber usar la llave. Es su privilegio que ustedes deben realmente entender. Por eso los salvos tienen el privilegio ¿de qué? De vencer ¿a quién? A Satanás. Es un privilegio. ¿Cuántos saben eso?
¿Cómo muestra la Biblia a Satanás? Como un león rugiente, ¿sí o no? Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Que Satanás está como un león rugiente buscando ¿a quién? Al que no entiende para comérselo. Y la Biblia dice, es un león. Y yo ahora pensaba y me di cuenta, dije, un león. Pero Cristo le ha sacado los dientes y le ha cortado las uñas. Un león, por más fuerte que sea, si no tiene dientes, si no tiene garras, ¿podrá hacerte algo? Un león sin dientes y sin garras no te puede hacer nada. Por eso ustedes no le deben temer. Dios le ha dado la autoridad para vencer todas las fuerzas de Satanás. Amén. Así que no me vengan con el cuento de que es difícil vivir en el mundo. Tú tienes la fuerza para vencer a Satanás. Es difícil reunirse con los mundanos. Tú tienes la fuerza para vencer a Satanás. ¿Sí o no? Es difícil visitar a mi familia, no hay creyentes. Tú tienes la fuerza para vencer a Satanás. ¿Me están entendiendo? Espero que ya no me pongan más cosas extrañas en el Facebook. Amén. Ustedes tienen esa fuerza. Amén. Por eso, los que tienen esta fuerza, Lucas capítulo 18, verso 5 dice que se mantienen dentro de esto, la oración. La oración por la mañana, la oración por la tarde y la oración por la noche. Ustedes tienen que aprender a vivir una vida de oración. Los cristianos solo oran cuando están en crisis, solo oran cuando vienen problemas, solo oran cuando caen en dificultades o cuando están enfermos. Eso no es oración. Oración es entender, realmente yo tengo que tener una oración continua en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la oración para poder ganar en toda batalla espiritual. Amén. Por eso tienen que ser personas de la oración, personas que realmente tienen que orar y entender en el orar. Pastor, ¿por qué tengo que orar? Porque orando hay respuestas. Si oran, tendrán las obras del Espíritu Santo. Si no oran, verán las obras de los demonios alrededor de ustedes. Si oran, todas las tinieblas serán quebrantados. Amén. Por eso tienen que escapar de esos pensamientos de los incrédulos. Los incrédulos a veces los miramos prosperar, a veces los miramos que tienen más cosas que nosotros. No tienen que envidiar a nadie. Amén. Tienen que realmente disfrutar estos privilegios. Dios está con nosotros. Amén. Por eso, Proverbios 16:4 dice de que todas las cosas de los impíos, al final, todo será destruido. Lo cuarto, tenemos que conocer el estilo de vida. El estilo de vida que tienen que tener ¿quién? Los salvos. ¿Los salvos tienen que tener un estilo de vida o no? Tienen que tener un estilo de vida. ¿Los salvos será que tienen que estar por ahí borrachos? ¿Así serán los salvos? Pastor, pero si yo le pido perdón, Dios me perdona. Está bien. ¿Pero crees que en esa condición Dios te puede usar? ¿Dios te usará así? Si quieren ser usados por Dios, tienen que realmente ustedes definir. Si quieren ser usados por Dios, tienen que apartarse para Dios. Si no quieren ser usados por Dios y quieren morir ahí viejitos sentados en la banca, hagan de su vida lo que quieran. Van a entrar, no importa, a barrer el cielo, pidiéndole perdón a Dios. Así van a vivir todos los días, misericordia tras misericordia, pidiendo perdón, llorando todos los días. Así van a llegar al cielo. ¿Pero ustedes quieren ir a barrer el cielo? ¿O quieren entrar así como entró Esteban? Que Cristo se ponga de pie y le dé palmas. Bienvenido. ¿Cuántos traes? Señor va a preguntar eso nada más. Julia, ¿cuántos discípulos traes? Tantos, Señor. Amén. El estilo de la vida de los salvos es diferente, hermanos. Amén. Por eso, como los salvos tienen un estilo de vida diferente, tenemos que rápidamente ayudar a los incrédulos. Los incrédulos, como no conocen a Dios, no tienen otra opción más que hacer idolatría. Y por la idolatría están recibiendo mucho desastre, están recibiendo muchas maldiciones, porque ellos piensan que lo hacen a Dios. ¿Ustedes creen que las personas son malas? ¿Que cargan un santo, cargan una cruz o prenden velas porque son malas personas? No, es porque no conocen a Dios.
y haciendo eso se quieren acercar a Dios. Pero si no hay alguien que les pueda realmente ayudar, entonces ellos serán ¿qué? Serán tomados por los demonios y de esa manera van a fracasar. Los salvos, como tienen a Cristo, ellos reciben el Espíritu Santo y son guiados por el Espíritu Santo toda su vida. Esos son los salvos. ¿Ustedes son salvos o no? Ustedes son siendo guiados por el Espíritu Santo. Algunos me dicen, pastor, tengo problemas. No, el Espíritu Santo te paró. ¿Sí o no? ¿Es problema? No. Pastor, tengo una crisis. No, el Espíritu Santo te paró. ¿Es castigo? No, es un acto de amor. Te paró porque te ama. Porque si te dejara que fueras hacia la destrucción, entonces Dios no te ama. ¿Me entendieron? Entonces deben estar agradecidos por lo que pueda venir a su vida. Gracias, Señor, porque me quieres enseñar bien. Me quieres enseñar correctamente. Estoy agradecido, Señor. Voy a romper este molde de queja, este molde de crítica, este molde de resentimiento a Dios y voy a darle las gracias por todo lo que venga a mi vida. Porque soy salvo y Dios me está guiando. Amén. Los salvos recibirán esta guía. Primera de Pedro 5:7, los salvos tienen que deshacerse de toda la ansiedad. Los salvos no pueden vivir con ansiedad, por favor. No pueden vivir con ansiedad. La ansiedad no califica para los salvos. ¿Dónde aparece la ansiedad en la Biblia? Aparece en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, verso 10, ¿qué dice? Cuando Dios busca a Adán, ¿sabe qué dice Adán? Estoy detrás de ti, Señor, y tuve miedo. ¿Dónde viene la ansiedad? En el Edén. Cuando el pecado entró y el estado del ser humano cambió. Entonces, ahora si yo me he restaurado en Cristo, la ansiedad lo tengo que tirar de mi vida. Me tengo que deshacer. ¿Por qué? Porque la ansiedad no califica para mí. ¿Qué miedo tiene? ¿A qué le tienen miedo? ¿Ah? Dejen sus temores, por favor. Lo que ustedes creían que va a pasar, nunca ha pasado. Así, si tiramos toda la ansiedad, ¿podremos qué? Podremos vencer la batalla contra Satanás. Amén. Y tenemos que entender esta nueva vida, este estilo de vida, ¿qué significa? Abandonarme yo. Ese es un estilo de vida de un creyente. Tenemos que abandonarnos. Ya no vives tú. Tus planes, tus deseos, tus ambiciones se acabaron. Ahora Cristo vive en mí. Lo que yo vivía en la carne para mí, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se acabó lo mío. Amén. Porque si yo sigo buscando lo mío, Satanás me va a engañar. Por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que deshacerme de lo mío y tengo que tirar todos mis motivos incorrectos, ocultos. Tengo que botarle de mi vida. ¿Por qué? Porque no podemos ser como Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, del 1 al 10, dice que Ananías y Zafira quisieron engañar ocultamente a Dios. Nosotros no lo podemos engañar al Señor. Si tus motivos, por más ocultos que estén, Dios lo sabe. Por eso, desháganse de eso. Yo he tenido muchos motivos también. Demasiado. Yo no puedo decir, oh, yo soy el superpastor, no he tenido motivo. Muchos motivos. Es que yo he recibido rechazos, abandono, tantas cosas que me da vergüenza hablar. Y también, cuando descubrí el Evangelio, quería usar el Evangelio para conseguir muchas cosas para mí. Pero luego descubrí esto. Todos mis motivos ocultos no lo puedo poner en el Evangelio. Todos mis planes ocultos no lo puedo poner en el Evangelio. Todas mis avaricias, ambiciones ocultas no lo puedo poner en el Evangelio. Porque yo no puedo servir a Dios con estos motivos ocultos como Ananías y Zafira. Porque Dios lo sabe todo, ¿o no? ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Ocultamente quisieron engañar a Dios. ¿Y dónde terminaron? ¿Ah? En Loma de la Paz. Por eso no es bueno eso. Por eso en mi vida, como yo ya he descubierto eso,
Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De manera que si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ya acabó, el pasado ya terminó. Por eso, como todo ha acabado, ahora mi vida tiene que ser lo primordial. ¿Qué tiene que ser? La oración. Lo primordial para mí, ¿qué tiene que ser? Oración. Todo oración. Lo que veo, oración. Lo que escucho, oración. Lo que me pasa, oración. Todo tiene que ser oración. Amén. ¿Por qué? Porque si oran va a haber un cambio muy grande en su vida. Por eso nuestra vida entera tiene que servir ¿para qué? Para proclamar solamente ¿qué? El Evangelio. Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso ustedes como evangelistas, ¿qué tienen que hacer? No hay nadie que predique este mensaje exacto. No hay nadie que pueda ordenar este mensaje como ustedes. Vayan a predicar el Evangelio. Hablen el Evangelio. No lo cambien, por favor. No tengan vergüenza de proclamar el Evangelio. Los pastores a veces me quieren avergonzar. Pastor, la semana pasada ya usted habló de eso. ¿No hay nada más profundo? A veces quiero cambiarlo, me quieren tocar el orgullo. Ya quiero hablar ya temas teológicos. Pero luego pienso, digo, no voy a hablar de eso. Y otra vez, trato de otra vez exactamente predicarles otra vez el Evangelio. Y ya hablándoles el Evangelio, aunque me han dicho algo más profundo, el que me dijo que le predicara algo más profundo, la tercera vez que lo paré aquí para hacer su foro, le dijo a todos los pastores: pastores, no seamos orgullosos. Lo que el pastor nos está hablando está en la Biblia y tiene razón. Esto lo hemos abandonado, hay que volverlo a restaurar. Y yo lo escuché y dije, wow, lo está entendiendo. Pero si me hubiera tocado el orgullo, ¿qué hubiera hecho? Entonces vamos a hablar de las 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales. Vamos a hablar de los 62 puntos, vamos a hablar de las 20 estrategias para llevarle hacia el proyecto del centro remanente. Eso le gusta a los pastores. Pero eso que le va a dar salud, le va a dar sanidad. Sería presumir, ¿verdad? Pero yo no quiero presumir nada. Dije, no, vamos a volver acá. Por eso, nuestra conclusión, ¿qué será? El deseo de las personas que están muertas nunca van a dar respuesta. Lucas 16, del 19 al 31, ¿qué es lo que vemos? Personas que no quisieron entender el Evangelio, personas que por más que uno les habla no quieren entender. Hay un evangelista en el infierno que está diciendo: vayan a predicarle por favor a mi familia, vayan a predicarle por favor a los míos, levanten los muertos si es posible. ¿Y qué le dice el Señor? Ahí a Moisés y a los profetas tienen. No vamos a esperar ir al infierno para querer predicar, ¿no? El deseo de las personas muertas ya no dan respuesta ya. Ahora ustedes tienen que proclamar el Evangelio. Ahora ustedes tienen que orar por su familia. Ahora tienen que orar por sus amigos. Porque las personas que no entiendan esto, ellos van a hacer culto ¿a quién? A sus antepasados. Y si hacen culto a sus antepasados, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a tener ¿qué? 7 veces más problemas peores. Eso dice en Mateo capítulo 12 del 43 al 45. Van a tener problemas más severos. Por eso, a través de Cristo, ustedes han resuelto todo su problema. ¿Cuántos creen eso? Por eso nosotros tenemos que ser las personas de solo Cristo, las personas de solo oración y las personas de solo Evangelio. No hablen otra cosa. Amén. Y cuando ustedes sean las personas de Cristo, las personas de la oración y las personas solamente que proclaman el Evangelio, no tendrán otra opción más que recibir todas las respuestas de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que a Dios más le importa, esto es lo que a Dios más le interesa: levantar discípulos. Todo lo que hagan, busquen el discípulo. Todo lo que empiecen, busquen al discípulo. No hagan nada que no tenga que ver con los discípulos, porque los movimientos pasarán.
Todo lo que ha habido hasta hoy ha pasado, pero lo único que ha quedado son los discípulos. Ustedes son discípulos, ¿sí o no? Yo lo miro a ustedes. Movimientos, vientos de todo lugar hemos recibido, pero no están todos. ¿Quiénes han quedado? Los discípulos. Y los discípulos nunca es mayoría, siempre son poquitos, porque Dios siempre con una minoría hace grandes cosas. Ustedes son los discípulos, por eso yo los respeto a ustedes, porque han pasado tantas cosas, pero aún así siguen predicando el evangelio, siguen sujetándose a la palabra. Como les dije ayer, vino palabra de Jehová sobre Jeremías, vino palabra de Jehová sobre Moisés, vino palabra de Jehová sobre Daniel, vino palabra de Jehová sobre Ana, vino palabra de Jehová sobre Abdías. ¿Y cuál era esa palabra? 2, 3, 7 naciones. Evangelicen el mundo, eso era todo. Y ellos se aferraron a ese pacto y orando lo conquistaron todo. Y eso es lo que ustedes tienen que entender a través de esta palabra. Tienen que tomar eso. Hoy vino palabra de Jehová sobre mi vida. ¿Por qué la gente no tiene seguridad? Porque no entiende lo que es la salvación, no entienden las bendiciones de los salvos, no entienden el estilo de vida de los salvos y no entienden realmente que si no predican hoy, cuando se vayan de este mundo ya no habrá más oportunidad. Los bendigo para que ustedes puedan tener la seguridad y puedan predicar el evangelio. Amén. Párense firmes como hijos de Dios, vivan como hijos de Dios para que no se avergüencen, porque si ustedes se van con el mundo y luego quieren predicar, el mundo se va a reír de ustedes, el mundo se va a burlar de ustedes. Por eso tienen que pararse firmes como hijos de Dios, que la gente pueda decir: oh, no he visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo como a esta persona. Oh, no he visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo como aquel. Oh, no he visto a nadie con el Espíritu Santo como aquella. Y entonces ellos anhelarán lo que ustedes tienen. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te damos las gracias. Señor, ayúdanos a tener seguridad. Señor, que podamos realmente entender que en Cristo todo se termina. Y que con esta seguridad, Señor, que tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna ya. Y que, Señor, proclamando el Evangelio, al final nuestra ciudadanía eterna, Señor, ya está segura. Que no nos preocupemos de nada, que tiremos toda la ansiedad de nuestra vida. Y que todo lo que podamos hacer, podamos buscar los discípulos. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén y amén.